Buenos días, bienvenido a Ríos al Desierto de Tulancingo. Antes de iniciar te invito a que te suscribas al canal, le des like aquí abajo si aún no lo has hecho y al finalizar la reunión compartas este video. Esto con el fin de compartir con más gente este mensaje y pueda tocar la vida de muchísimas personas a través del Espíritu Santo por este medio digital. Ahora te invito a disponer este tiempo para adorar con un corazón ferviente a nuestro Dios y nos conectemos con su presencia todos juntos como su iglesia amada. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Yo quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Oh Señor, revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Oh Señor, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea
gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, Señor, solo tú eres digno de mi adoración, solo tú eres santo. Aquel que fue, quien es y quien será, en su trono está y exaltado es. Aquel que tiene toda autoridad, Cordero sin maldad y exaltado es. Santo, 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 santo es el Señor Dios fuerte, digno, 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 digno es el Señor Dios fuerte. El Rey de Reyes que resucitó, en su trono está y exaltado es. Su nombre que por sobre todo es digno de alabar, es digno de alabar. Santo, 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 santo es el Señor Dios fuerte, digno, 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 digno es el Señor Dios fuerte. Santo, 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 santo es el Señor Dios fuerte, digno, 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 digno es el Señor Dios fuerte. Oh, tú eres digno, tú eres santo, Señor, solo tú eres digno. Yo me postraré ante ti, te adoraré. Yo me postraré ante ti, te adoraré. Yo me postraré ante ti, te adoraré. Oh, me postraré. Yo me postraré ante ti, te adoraré. Solo ante ti, oh, yo me postraré ante
Dios fuerte, yo me postraré ante ti, te adoraré, Señor. Yo me postraré ante ti, te adoraré. Yo me postraré, yo me postraré ante ti, te adoraré. Yo me postraré ante ti, te adoraré, te adoraré. Yo me postraré ante ti, te adoraré. Tú eres santo, 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 santo es el Señor Dios fuerte. Digno, 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 digno es el Señor Dios fuerte. Santo, 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 santo es el Señor Dios fuerte. Digno, 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 digno es el Señor Dios fuerte. Yo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Yo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. No hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Y yo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Jesús, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres santo, santo, eres santo, santo,
estás cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú. Y yo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Qué excelente tiempo de adoración. Sé que también te ministró a tu vida al igual que la mía. Rendir nuestro ser ante su presencia es una forma de demostrar que dependemos totalmente de Él. Y ahora es momento de rendir nuestras finanzas como buenos administradores de lo que proviene de su mano, y demostrando con ello nuestra total dependencia en medio de nuestras circunstancias, poniendo nuestra fe y confianza en Él. Así que te invito a que repitamos juntos nuestra declaración de hoy. Dice: al dar mi ofrenda hoy, yo tengo visión para ver más allá de mis circunstancias, más allá de mis problemas o crisis, más allá de mis necesidades y mis deseos. Por fe, yo veo a mi Dios obrando para mí, abriendo puertas que se han cerrado, abriendo mi mente a nuevas ideas y mi corazón a nuevas pasiones. Yo doy en este día con una gran expectación de que mi Dios hará lo imposible. Amén. Ahora pasaremos a escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos a nuestra reunión. Me da mucho gusto saludarte en esta mañana y pues espero que hayan disfrutado mucho del frío en esta semana pasada. Tuvimos días de lluvia, días también de mucho frío, pero gracias a Dios aquí estamos. Ya parece que estamos entrando bien al otoño, ¿no? Pues vamos a comenzar el día de hoy un nuevo estudio, una nueva serie, y esta serie la estoy titulando Descubriendo a Jesucristo en el Evangelio de Juan. Y vamos a estar estudiando la vida de Jesús, los milagros de Jesús, los discípulos de Jesús, pues todo lo que tiene que ver con Jesús en el Evangelio de Juan. Y pues el día de hoy vamos a comenzar viendo algunas cosas aquí en Juan. En primer lugar, tenemos que entender que el Evangelio de Juan es una descripción de un testigo ocular del ministerio y la vida de Jesucristo. Esto quiere decir que Juan estuvo ahí presente en todo el tiempo en que Jesucristo estaba ministrando. Fue el apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles, quien estuvo constantemente con Jesús aquí en su ministerio terrenal. Juan, el discípulo amado, fue probablemente el más joven de los 12 discípulos y definitivamente uno de los más cercanos a Jesús. Él posiblemente tendría quizá 14, 15, 16 años cuando él estuvo con Jesús y estuvo muy cerca de él. Fue nombrado el discípulo amado. Él mismo hace referencia a sí mismo dentro del Evangelio y también podemos entender que él estuvo muy cerca del corazón de Jesús y Jesús muy cerca del corazón de él. Así que él nos provee de una perspectiva muy cercana de quién es Jesucristo. Yo creo que seguramente tú también quieres estar cerca de Jesús y pues a través del Evangelio de Juan podemos acercarnos a Jesús a través de los ojos del apóstol Juan.
pues cuando descubrimos quién es Jesucristo, desarrollaremos una hambre insaciable de estar con Él. Cuanto más descubrimos de Él, cuanto más queremos estar cerca de Él. Y Juan tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, ese encuentro cercano que le llevó a quererlo muchísimo, amarlo muchísimo. Y también tú y yo podemos disfrutar de esa clase de relación con el Señor. Pues vamos a orar para meternos a nuestro material el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando del verbo y su testigo. Vamos a estar en Juan capítulo 1. Así que les invito a que saquen su Biblia porque vamos a basarnos en este capítulo durante todo el tiempo juntos que tendremos el día de hoy. Juan capítulo 1. Pero vamos a orar al Señor. Padre, te doy las gracias por esta hermosa mañana, este tiempo en el cual nosotros podemos estar estudiando la vida de Jesucristo a través del Evangelio de Juan. Te pido por tu unción sobre mis labios para enseñar tu palabra, tu unción también sobre la vida de cada persona que hoy nos está viendo y escuchando. Señor, bendice cada casa abundantemente. Te pedimos que tú, Señor, proveas para cada persona dentro de nuestra congregación, que bendigas a la familia que hoy nos está viendo y escuchando. Y Señor, gracias porque tú eres tan hermoso. Ayúdanos a acercarnos cada día más a ti, así como Juan andaba cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar hablando entonces del verbo y su testigo de Juan capítulo 1. Y bueno, yo voy a leer de la nueva traducción viviente. Nos da un color un poquito diferente a través de la descripción de palabras. Utiliza palabras más modernas, como he mencionado antes. La Reina Valera es una excelente traducción y pues por muchos años la gente ha tenido esa versión y hemos estudiado con profundidad esa versión, pero al mismo tiempo es bueno sacar las nuevas traducciones que están haciendo y también entender que pues es el mismo mensaje, solamente con palabras ligeramente distintas, palabras más pues para nuestra época, para nuestro día. Juan capítulo 1, voy a leer del 1 al 18. Dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él es el que es la palabra, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Versículo 5. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería cuando yo decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra.
Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Lo primero que vamos a descubrir en este pasaje es que Jesucristo es la palabra, o como dicen otras traducciones, el verbo de Dios. Esa frase, la palabra o el verbo, nos da a entender que es no solamente una palabra que es estática, sino una palabra dinámica. Por eso la idea de el verbo de Dios, una palabra de acción. Jesucristo es la acción de Dios. Ahora, ¿qué son palabras? Pues palabras son la manifestación de lo que hay en el corazón. Cuando nosotros tenemos algo en nuestro corazón, ¿cómo expresamos eso? Pues a través de palabras. Manifestamos nuestro corazón con palabras. Son la forma más básica de comunicación. Para poder comunicarnos con otros seres humanos, utilizamos las palabras. Transfieren pensamientos, ideas, sentimientos de una persona a otra. Entonces, si yo tengo algo en mi corazón, si tengo pensamientos que quiero pasar a otras personas, ¿qué hago? Utilizo las palabras para comunicar los pensamientos que tengo, las ideas que tengo, lo que hay en mi corazón y pasar eso a la vida de otras personas. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Estamos tomando los pensamientos que yo tengo, que creo que vienen de la palabra de Dios, y estamos transfiriendo estas palabras de parte de Dios y lo que también hay en mi corazón. La enseñanza que yo quiero transmitir a ustedes se hace por medio de palabras. Bien, pues como palabra, Jesucristo hace todo esto. Piénsalo. Jesucristo es la manifestación del corazón del Padre. Así como las palabras manifiestan lo que hay en nuestro corazón, Jesucristo es la manifestación de lo que hay en el corazón de nuestro Padre Celestial. Él es la forma más básica de comunicación del Padre. El Padre comunica sus pensamientos, su amor, sus ideas, sus deseos por medio del Hijo. Es la palabra viva, Jesucristo. Entonces, cuando Dios dice que tiene amor en su corazón, su amor se revela por medio de el verbo de Dios o la palabra de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos transfiere lo que el Padre piensa, siente y hace. De hecho, Jesucristo en varias ocasiones dijo que Él no hacía solamente lo que Él quería hacer, hacía lo que veía hacer el Padre. Él no hablaba lo que Él mismo quería hablar, sino hablaba las palabras que el Padre estaba hablando. Así que Jesucristo de esa forma es el verbo de Dios, es la forma más básica de comunicación de Dios Padre hacia el ser humano. Jesucristo también siempre ha existido. Es otra cosa que podemos entender en este pasaje. No es un ser creado, sino ya existía juntamente con el Padre. Jesucristo estaba presente desde los tiempos de la creación. Él ya estaba. Y no hubo un momento en toda la historia en que no existiera Jesucristo. Yo sé que el día de hoy hay doctrinas contrarias a esta enseñanza, doctrinas que dicen que Jesucristo es un ser creado juntamente con los ángeles, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Jesucristo siempre ha existido juntamente con el Padre. Jesucristo entonces estaba presente desde los tiempos del Antiguo Testamento. No es que simplemente nació en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y a partir de ahí ya existe Jesucristo. No, Jesucristo en sí existía desde antes de la creación, siempre ha existido, y en el tiempo del Antiguo Testamento Él también se manifestaba, pero a través de lo que nosotros conocemos como teofanías. Teofanías son
la apariencia de Jesús en el Antiguo Testamento. A veces aparece como en forma de hombre o en forma de un ángel. Yo creo que muchas veces esto es porque los hombres del Antiguo Testamento que estaban escribiendo estas palabras inspiradas por Dios no entendían exactamente qué cosa era, pero ahora teniendo toda la revelación de la palabra de Dios podemos entender que en varias ocasiones vemos que Jesucristo también aparece en forma física en el tiempo del Antiguo Testamento. No tiene principio de días ni fin de años. Por eso Él es conocido como el Alfa y la Omega, que es A y Z en el abecedario griego. Jesús dice en Apocalipsis 1, versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Qué quiere decir? Que Él es desde el principio y existirá hasta el fin y siempre, que no tiene principio de días ni fin de años. Jesucristo tampoco cambia, Él es inmutable. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nos dice en el libro de Hebreos. Jesús siempre ha existido y eso es lo que nosotros vemos en este primer capítulo de Juan. Por cuanto es eterno, la muerte no lo pudo vencer. Él es invencible, iba a decir invisible, invencible. Eso quiere decir que nada lo podrá vencer. ¿Por qué nada lo podrá vencer? Pues porque Él es Dios eterno. Es la manifestación de Dios eterno y Él no cambia. Otra cosa que podemos entender en este primer capítulo, los primeros versículos, es que Jesucristo es la palabra creativa que formó el mundo y el universo. Algunos han nombrado Juan capítulo 1 el Génesis de los gentiles. ¿Por qué? Porque nos describe de una forma totalmente distinta pero similar la obra de la creación en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo ya estaba activo desde esos tiempos en Génesis capítulo 1, creando todo lo que existe, el mundo, el universo, las estrellas, la luna, los planetas, los ángeles, lo que nosotros tenemos aquí en la tierra, a los hombres. Jesucristo estuvo ocupado en esa obra de la creación. De hecho, cuando el Padre hablaba, sea la luz, es Jesucristo quien salió en esa palabra y formó la luz con el poder del Espíritu. Piénsalo por un momento. Si nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, podemos entender que la creación fue hecha por el Dios trino. El Padre, que tiene la creatividad, las ideas, el Hijo, que es la palabra hablada, la causa por la cual todo existe, y luego está el Espíritu Santo, el poder activo de Dios que hace que las cosas existen de la nada. Es algo que nadie ha logrado hacer hasta el día de hoy. Para hacer cualquier cosa necesitas comenzar con algo, pero con Dios no es así. Él puede crear materia sin nada. Él no necesita tener primeramente los ingredientes para crear algo. Dios simplemente con su palabra, que es Jesucristo, puede hacer que las cosas existan. Él hace eso también para nosotros en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos la necesidad de algo, la palabra creativa de Dios está activa. En otras palabras, otra vez, Jesucristo es el que es capaz de cambiar el caos de tu vida en una vida ordenada. Jesucristo es la palabra que puede salir sobre ti para rehacer tu relación de matrimonio, o para proveer para tus necesidades, o para sanar una enfermedad, o hasta crear nuevos órganos en tu cuerpo. Él es la palabra viva de Dios, la palabra creativa que vemos en Génesis. Jesucristo es luz. La luz va de la mano con vida y bendición, mientras las tinieblas van de la mano con muerte y maldición. Y vemos que Jesucristo es
luz. Jesucristo representa la luz de la vida. Él es la luz de la vida que vino al mundo, el mundo que estaba oscuro, pero las tinieblas no pudieron vencer la luz. Es por eso que Jesucristo pudo resucitar. A pesar de que las tinieblas quisieron apagar esa luz, no fue posible. ¿Por qué? Porque la luz es mucho más potente que las tinieblas. Jesucristo, la palabra activa de Dios, es mucho más poderoso que cualquier obra del enemigo o cualquier obra de Satanás que quisiera frustrar los planes de Dios. Y pues esos planes funcionaron para el bien de Dios en vez de para el bien del enemigo. Hay un principio aquí. Cuando estamos llenos de Cristo, manifestaremos la vida de Dios a todos los que están en nuestro alrededor y no seremos vencidos por el mal, sino venceremos la maldad con bondad. Lo voy a decir otra vez. Es un principio que hemos encontrado aquí. Cuando estamos llenos de Cristo, manifestaremos la vida de Dios a todos los que están en nuestro alrededor y no seremos vencidos por el mal, sino venceremos el mal con el bien. Jesucristo vino a darnos vida. Muchos no lo recibieron. Nos dice Juan capítulo 1, 10 y 11. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Así que estamos viendo un rechazo hacia la palabra o hacia la luz o hacia Jesucristo mismo desde un inicio. Pero por el otro lado hubo algunos que sí le recibieron. Los que lo hemos recibido hemos llegado a ser hijos de Dios. Nos dice el versículo 12 y 13, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. También en Juan nosotros vemos que hay mucho énfasis, sobre todo en los primeros capítulos, sobre el nuevo nacimiento. ¿Tú has nacido de nuevo? Es importante que podamos responder que sí a esta pregunta. Tenemos la posibilidad hoy mismo de ser hechos hijos de Dios. Y aquí está hablando de un nacimiento que no es un nacimiento natural, pues todos nacimos naturalmente en este mundo. Por eso estamos aquí hoy, pero también debemos de nacer de nuevo ahora. Y esto es de lo que Jesús está hablando. El requisito principal es creer la palabra enviada de parte de Dios. Ahora, muchas veces nosotros usamos el término palabra para pensar solamente en una palabra o una expresión. Pero recuerden que Jesucristo mismo es la palabra. Entonces, cuando yo digo que es un requisito creer la palabra enviada por Dios, yo estoy diciendo que es necesario creer en Jesucristo, quien fue enviado por Dios. Y pues en esto consiste el nuevo nacimiento. Llegamos a ser nuevas criaturas cuando creemos la palabra que es Jesucristo. Hay toda clase de bendiciones que recibimos cuando le recibimos a Él. Nos dice en el versículo 16, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Como quien dice, es una bendición y luego otra y otra y otra y otra. Y no es porque nosotros hayamos merecido esas bendiciones, es por la bondad de nuestro Dios. Dios es tan bueno. Pues seguimos adelante en este capítulo. Juan el Bautista es el testigo y el precursor de Jesucristo. Juan el Bautista tuvo el ministerio único de ser el precursor del Mesías. Fue llamado por Dios para preparar el camino y anunciar que Jesucristo, el Salvador, estaba por
empezar su ministerio. Vamos a leer Juan 1, 19 hasta el 28. Dice, este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo, yo bautizo con agua. Pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces Juan pues ya estaba predicando para este tiempo. Juan el Bautista ya había comenzado su ministerio. Él estaba en ese lugar predicando junto al río Jordán. El mensaje de Juan era arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca. Él estaba preparando el camino para el Mesías. Y pues dentro de todo esto vemos que hay un gran contraste entre la gente común y los hombres religiosos. La gente común venía a Juan porque tenían hambre de Dios, querían escuchar su mensaje con sinceridad. Ellos tenían el deseo de arrepentirse, de ser bautizados, de buscar la forma de preparar sus corazones para un encuentro con su Dios. Y pues escuchaban atentamente mientras Juan predicaba, y fueron bautizados en agua porque reconocían su necesidad del arrepentimiento. Pero los líderes religiosos buscaban a Juan para examinarlo y para juzgarlo. Todavía es el caso el día de hoy. Siempre hay gente religiosa y hay gente sincera. Y pues yo quiero animarte a ti a que seas de las personas sinceras, no de la gente religiosa. La gente religiosa se mete en sus tradiciones, se mete en la forma en que siempre se han hecho las cosas, aunque pueden ser cosas buenas. Me explico en esto, porque yo no quiero decir que la gente religiosa es solamente la gente de la jerarquía de la religión. No, yo estoy diciendo que aún nosotros mismos, si no tenemos cuidado, podemos caer en esa categoría de gente religiosa. Tengamos mucho cuidado, por favor, porque podemos también llegar a juzgar lo que Dios está haciendo. En vez de abrazar lo nuevo que Dios hace, podemos llegar a ser gente que rechaza, que critica, que juzga lo nuevo que Dios está haciendo. Y eso es lo que pasó en este tiempo. Los líderes religiosos creían que no tenían necesidad de oír a Juan. Enviaron a sus ayudantes y a ciertos sacerdotes para espiar y ver qué es lo que Juan estaba haciendo y por qué estaba haciendo estas cosas. Y llegaron con juicio en vez de llegar con la actitud de abrazar las cosas de Dios. Juan responde con toda humildad, con toda mansedumbre al ser cuestionado. Y Juan sabía quién era él. Él no estaba como que buscando a ver qué es mi papel, quién soy yo, por qué estoy haciendo esto. Juan sabía muy bien quién era.
Y también sabía muy bien cuál era su propósito, por qué hacía lo que hacía. Pues en primer lugar, Juan sabía quién era. Él dijo, yo soy una voz. Vamos a leerlo. Juan 1, 19 al 23. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías, soy una voz. Hay un principio aquí. Y este principio es que nosotros debemos de ser una voz. Debemos de ser también nosotros una voz de parte del Señor. ¿Sabes que Dios te ha llamado a ti también con un propósito? Y ese propósito no es solamente para repetir otras cosas que tú has escuchado por ahí, lo que está en las noticias o lo que algún otro predicador dijo por ahí. No, tu propósito es ser una voz del Espíritu Santo para la vida de otras personas. Y así fue en la vida de Juan. Juan sabía cuál era su propósito. Su propósito era preparar el camino para el Señor. Versículo 25. Le preguntaron, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Y él pues está afirmando que él no es el Mesías, él no está buscando la popularidad, él sabía que su propósito era preparar el camino para el Mesías. No era ser el hombre popular del momento, no era intentar ser el Mesías, porque bueno, fácilmente nosotros como seres humanos podemos desviarnos de nuestro propósito. Quizá veamos una multitud de gente y digamos, ay, mira, todos me están siguiendo a mí, qué bien. Yo soy popular, yo tengo poder, yo tengo influencia. Pero Juan no hizo eso. Él declaró abiertamente, yo no soy el Mesías que ha de venir. Yo solamente estoy preparando el camino para él. Un principio aquí, somos eficaces en la vida cuando sabemos quiénes somos y para qué hemos sido llamados. Otra vez, somos eficaces en la vida cuando sabemos quiénes somos y para qué hemos sido llamados. ¿Tú sabes quién eres? ¿Tú sabes para qué has sido llamado? ¿Por qué Dios te puso aquí en esta tierra? Sabiendo esas dos cosas, puedes tener una vida de gran eficacia, así como Juan. Pues vamos a seguir adelante. Jesucristo es presentado ahora como el Cordero de parte de Juan el Bautista. Versículo 29 dice, al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Cordero de Dios es el título que Juan le da a Jesucristo. Y este título representa
al Cordero de los sacrificios por el pecado. Durante todo el tiempo, desde la caída, básicamente, porque vemos que Caín y Abel ofrecen su sacrificio. El problema con el sacrificio de Caín es que él estaba ofreciendo verduras, mientras Dios estaba pidiendo sangre. Abel ofreció sangre, por eso fue un mejor sacrificio. Y bueno, ya sabemos el resto de esa historia, pero desde los tiempos de Moisés también se instituyeron los sacrificios y en muchas ocasiones el cordero era el que había de ser sacrificado por el pecado del pueblo. El Cordero de Dios, este título representa al Cordero de la Pascua. El cual trajo redención de la esclavitud de Egipto. Esta celebración se llevaba a cabo año tras año y la gente estaba muy familiarizada con este concepto del Cordero. Entonces, cuando Juan hace referencia a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está haciendo una clara referencia al hecho de que Jesucristo sería ese Cordero que moriría para redimir el pecado de todo el mundo, o para redimir a toda la humanidad de su pecado. Es una mejor forma de decirlo. Entonces, representaba al Cordero trabado también en el zarzal. Cuando Isaac estaba sobre el altar, Abraham estaba a punto de tomar su vida. ¿Se acuerdan cómo Dios le había pedido a Abraham que diera a su hijo, a su único hijo en sacrificio? Y Abraham llega al momento de ya matar a Isaac para que fuera el sacrificio sobre el altar, y en ese momento Dios le detiene y le dice: ya sé que tú eres fiel a mí y no vas a retener ni siquiera a tu propio hijo. Y Abraham mira por ahí y hay un cordero que es trabado en el zarzal. Bueno, es una referencia a esta historia también, y seguramente todos los judíos que estaban alrededor de Juan en ese lugar entendían este cuadro como el concepto de un sacrificio. Es una imagen visual que todos habrían reconocido, y esto apunta hacia su propósito y destino y los beneficios que vendrían después como resultado del sacrificio del Cordero de Dios. Juan reconoció a Jesús como el Cordero al ver descender el Espíritu Santo sobre Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre Jesús, Juan bautizando, el Espíritu Santo viene sobre Jesús en forma de una paloma y reposa sobre él, y ahí permanece cuando Jesús sale del agua. Y esto representa de forma muy vívida, de forma visual, que el Espíritu mismo de Dios vino sobre Jesús a partir de ese momento. Y hay algo hermoso aquí: cuando nosotros somos bautizados en agua, también muchas veces viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y somos bautizados en agua y en el Espíritu Santo. Si no has tenido esa experiencia, yo te invito a que busques el bautismo en el Espíritu Santo. Es importante, así como vino en el día de Pentecostés, también el Espíritu Santo puede y quiere venir sobre nuestras vidas para llenarnos y fluir a través de nosotros para ministrar a la vida de otros. Entonces vino el Espíritu Santo como paloma y descansó, reposó sobre Jesús a partir de ese momento. Y esta es la señal que Dios le había dado a Juan el Bautista, para que reconociera quién es ese Cordero de quien él hablaba. Nos dice en Juan 1:33, yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Ahora, bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo desciende y reposa sobre nosotros.
¿Por qué no se lo pides en este mismo momento? Dile, Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo descienda de lo alto y repose sobre mí. Yo quiero ser un instrumento que lleva al Espíritu Santo a todo lugar a donde yo vaya. Eso es lo que hizo Jesús. Él manifestaba las obras de Dios en todo lugar a donde él iba porque el Espíritu Santo había venido sobre él, había reposado sobre él y él estuvo custodiando, guardando esa presencia del Espíritu Santo en su vida durante todo su ministerio. Y es en gran parte por eso que vemos tantos milagros a través de la vida y el ministerio de Jesús. Y yo estoy esperando que vengan tiempos así también, aún en nuestra época. Ahora que estamos en estos días finales, sabemos que estamos a finales de los tiempos, no sabemos cuánto tiempo todavía falta para que regrese Jesús, pero yo creo que la Biblia enseña y el Espíritu da testimonio de que vendrán tiempos de muchos milagros, de muchas maravillas, de una gran manifestación de avivamiento, de una gran cosecha de almas antes de la segunda venida de Jesucristo. Pero tenemos que custodiar, tenemos que guardar, cuidar la presencia del Espíritu Santo, la paloma que también viene para reposar sobre nosotros. Ahora Jesús llama a los primeros discípulos. Los siguientes versículos aquí, vamos a leer desde el versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, allí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Pues la buena predicación impulsa a la gente a seguir al Cordero. Juan tenía una buena predicación y su predicación no era para que la gente le siguiera a él, aunque fue el resultado en un inicio, pero él estaba apuntando a la gente hacia el Cordero de Dios. Juan vio que Jesús estaba por ahí y él declaró: ahí está el Cordero de Dios. Y es nuestro trabajo también siempre apuntar a la gente, no a que sean seguidores de nosotros, sino a que sean seguidores de Cristo Jesús. El resultado de esta declaración de Juan, cuando él dijo: he aquí el Cordero de Dios, fue que perdió discípulos. ¿Cómo ven? Perdió discípulos. Juan perdió a sus discípulos. Los dos por lo menos que estaban con él en ese momento, cuando escucharon a Juan, dijeron: ahí nos vemos, Juan, nosotros queremos seguir al Cordero de Dios, no queremos seguirte a ti ya. No tenemos por qué temer perder a nuestros discípulos si los estamos encaminando hacia Cristo. El ego humano desea tener a mucha gente alrededor para hacernos sentir importantes. El tamaño de nuestro grupo de discipulado no es tan importante como encaminar a esos discípulos a Jesucristo. El verdadero discipulado no es juntar a gente hacia nosotros mismos, o mucha gente, tener a mucha gente en una casa, o tener a mucha gente en un auditorio. Eso no es el verdadero discipulado. El verdadero discipulado es apuntar a muchos a que sigan a Cristo Jesús.
Hay un principio aquí: el tamaño del grupo no es una medida de tu éxito, sino cumplir con tu comisión. Otra vez, el tamaño del grupo no es la medida del éxito, sino el cumplir tu propósito y tu comisión. Luego la pregunta de Jesús: ¿cómo recibe Jesús a estos primeros discípulos que dejan a Juan y comienzan a seguir a Jesús? Me fascina. ¿Cómo es Jesús? ¿Qué dice Jesús cuando empieza a ver que estos le están siguiendo? Dice: ¿qué quieren? Qué clase de bienvenida, ¿verdad? Yo creo que en ningún curso de discipulado te van a enseñar que cuando alguien empieza a seguir a Jesús le diga: ¿qué quieres? Pero las palabras de Jesús fueron esas. En la Reina Valera dice: ¿qué buscáis? Como que, ¿qué quieren conmigo? ¿Qué onda? ¿No? Como que es ese tipo de pensamiento. Era la recepción de Jesús. Jesús no los había llamado. Esto es algo también muy interesante. Jesús no llamó a estos hombres, estos primeros discípulos. Llegaron a ser discípulos llamados, pero en un inicio fue por iniciativa propia de ellos, al escuchar que Jesús era el Cordero de Dios, que dejaron a Juan y comenzaron a seguir a Jesús. Pudo haber sido una prueba de fe para ellos cuando Jesús les dijo: ¿qué quieren? ¿Qué buscan conmigo? Muchas veces Dios nos prueba para ver cuál es nuestra actitud y nuestro corazón cuando comenzamos a seguirle. Yo sé que todos tenemos la idea de que siempre tenemos que ser súper amables con los que están llegando quizá a la iglesia por primera vez. Y no estoy diciendo que no, pero la actitud de Jesús aquí nos muestra algo un poco diferente, ¿no? Su hambre por Dios de estos hombres era más grande que la recepción que Jesús les había dado. ¿Qué quieren? Y ellos dicen: queremos estar contigo. Bueno, ellos de hecho responden con una pregunta. La pregunta de ellos es: Maestro, ¿dónde moras? O Maestro, ¿dónde te hospedas? Habían aprendido que Jesús es el Cordero. Ellos querían estar con Jesús, querían conocer dónde Él vivía, qué es lo que Él hacía. Querían estar con Él. Y debe de ser también tu actitud y mi actitud. Nada más de saber que Jesús es el Cordero nos debe de llevar a tener hambre de Él, de querer acompañarle donde Él vive, ver donde Él descansa. Como nosotros sabemos, el Espíritu Santo viene en forma de paloma sobre Jesús y la paloma busca dónde reposar. El Espíritu Santo busca dónde reposar. Si puede reposar sobre ti, si tú eres una persona de paz, entonces tú recibirás al Espíritu Santo. Y así pasó con estos hombres también. Vencieron quizá esa bienvenida que Jesús les había dado porque tenían tanta hambre de Dios que querían estar donde Jesús estaba. Y Jesús responde de forma muy amable, dice: vengan y vean. Les ofrece la experiencia de acompañarle, de conocerle. Y hay otro principio aquí: la única forma de conocer al Salvador es acompañarle y experimentar por nosotros mismos quién es y lo que hace. Otra vez, la única forma de conocer al Salvador es acompañarle y experimentar por nosotros mismos quién es y lo que hace. Tú no vas a conocer a Jesús a través de escuchar a otros hablar de Él. Tú tienes que tener tu experiencia propia con Jesucristo. Y eso es lo que pasó con estos hombres. La experiencia con Jesucristo les invita, más bien les impulsa a invitar a otros a conocerle. Nos dice en el versículo 41, Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa al Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Cuando conocemos a Jesús, nuestra primera reacción natural es llevar a otros a conocerlo también.
Y eso es precisamente lo que hicieron estos primeros discípulos. Jesús ama a las familias. Si te fijas aquí, Andrés comienza invitando a su hermano. En Hechos, Lidia, al escuchar al apóstol Pablo predicar, da a conocer el mensaje a toda su familia y ellos reciben a Pablo y los que le acompañaban en su casa. Vemos el carcelero de Filipos, cuando él es salvo en medio de la noche, le predica a todos los de su casa y todos son salvos y se bautizan. Jesús ama a las familias. Si tú has recibido a Jesús, Jesús también quiere alcanzar a toda tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, tíos, a toda la familia, porque así es Jesús. Jesús ama a las familias. Y el resultado es que pues también estas personas a quienes los primeros invitan, también tienen una experiencia viva con Jesucristo. Lo primero que sucede en la vida de Pedro es que experimenta un cambio de nombre. Él pues es cambiado de un nombre a otro y ahora esto trae un impacto en su vida y de hecho crea en él la fe para que más adelante llegue a ser un hombre sólido en la fe, llega a ser un apóstol, llega a ser el primer predicador en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, todo por cuanto él tuvo su primera experiencia con Jesús, porque le invitó su pariente, su hermano. Le invitó. Dios puede hacer cosas grandes con tus familiares también. Así que pues no te hagas tímido o no tengas temor de invitar a los de tu casa a la fe, porque Dios va a usar a muchos de tus familiares también dentro de su reino, dentro de sus propósitos. Pues concluyo con los últimos versículos aquí en Juan capítulo 1. No tenemos tiempo realmente para cubrir todo esto con detalle, pero quiero leer este pasaje, versículo 43 hasta el versículo 51. Dice: al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Felipe aquí ahora es llamado por Jesús, una situación un tanto diferente que la de Andrés y Pedro, un milagro, una palabra de ciencia de parte de Jesús para este hombre que le impacta tanto, que ahora Natanael, más bien para Natanael, y cuando Jesús le da esta palabra de ciencia a Natanael, él exclama: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Cómo los dones del Espíritu Santo pueden tener un impacto hasta para salvación en la vida de las personas. Yo te quiero animar a que no dejes los dones del Espíritu Santo para reuniones de la iglesia nada más. Pueden funcionar y operar ahí, pero también pueden funcionar y operar en la calle. Si Dios te da una palabra de ciencia para alguien con quien tú estás platicando en la calle, esa palabra puede ser algo que abre
abre la puerta de ese corazón para que también conozca a Jesucristo y reciba la salvación. Jesús revela que Él es la escalera de Jacob y bueno, hemos hablado de eso en otra ocasión. Es hermoso como el cielo está abierto, está esta escalera, es un cuadro de la iglesia, es un cuadro de la casa de Dios. Para tener la casa de Dios, ¿qué necesitamos? Tener a Jesucristo. Si tenemos a Jesucristo, estamos en la casa de Dios. No significa que estemos con otras personas, significa que estamos directamente en la presencia de nuestro Dios. Bueno, en conclusión el día de hoy, Juan describe a Jesucristo como el Hijo de Dios. Desde el principio de este maravilloso libro, encontramos la descripción de su verdadera identidad. El testimonio de Juan, su profeta o testigo, y la manera en que él Jesucristo atrae a los hombres hacia él. Además, hemos encontrado aquí varios principios, voy a nombrar algunos otra vez. Cuando estamos llenos de Cristo, manifestaremos la vida de Dios a todos los que están en nuestro alrededor. No seremos vencidos por el mal, sino venceremos la maldad con bondad. Otro principio, debemos de ser una voz, no un eco. Otro, somos eficaces en la vida cuando sabemos quiénes somos y para qué hemos sido llamados. Otro, el tamaño del grupo no es una medida de tu éxito, sino cumplir con tu comisión. Eso quiere decir que si tú simplemente has compartido con unos 2 o 3 y ellos han recibido a Cristo a través de tu vida, tu ministerio, tú puedes estar cumpliendo tu propósito. Otro, la única forma de conocer al Salvador es acompañarle y experimentar por nosotros mismos quién es y lo que hace. Todo esto nos lleva a entender que cuando descubrimos quién es Jesucristo, desarrollaremos una hambre insaciable de estar con Él. Yo espero haber despertado también en ti el día de hoy hambre por Jesucristo, hambre por conocer más de Él. Es lo que vemos que Juan hace en este primer capítulo de su libro, de su evangelio. Estamos hablando de Juan el apóstol ahora. En todo lo que él describe, muestra cómo se despierta el hambre en el corazón de los hombres al comenzar a conocer a Jesús. Yo espero que también tú el día de hoy puedas ser despertado en tu espíritu y comiences a tener hambre de Jesucristo y de su presencia en tu vida. Vamos a orar juntos para concluir. Padre, te agradezco tanto por estos momentos que hemos pasado juntos leyendo el Evangelio de Juan y entendiendo algo más acerca de cómo Jesucristo vino a esta tierra, con qué propósito y cómo los hombres también fueron atraídos a Él. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos des hambre por tener una experiencia propia contigo. Visítanos ahora mismo. Permite que la presencia del Espíritu Santo descienda como paloma sobre la vida de cada uno de nosotros. Señor, queremos conocerte. Queremos reconocer quién eres tú y lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Ayúdanos a experimentarte hoy mismo. Desciende, Padre, en nuestra casa. Desciende sobre nuestra alma, sobre nuestro espíritu en este mismo momento. Te bendigo y te alabo. Gracias. Recibo de ti. Dile al Señor, yo recibo de ti. Yo recibo una nueva hambre de tu presencia. Yo recibo ese nuevo nacimiento. Recibo por la fe en este momento un nuevo deseo de acompañarte donde quiera que vayas. Y que tú también me acompañes a mí donde quiera que yo vaya, pero que tenga yo ese encuentro, esa experiencia real contigo, Jesús. Gracias por manifestarte a mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
pues muchas gracias, ha sido un gusto estar juntos otra vez en este día. Pues cualquier cosa, nosotros aquí estamos para apoyarles, para bendecirles en lo que se pueda, orar por ustedes. Está el número aquí en pantalla, si necesitan contactarnos con todo gusto, y pues les amamos. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana también. Nos vemos este miércoles en uno de nuestros grupos de conexión. Estamos comenzando una nueva serie esta semana, así que es buen momento para ser parte de uno de estos grupos si no has participado hasta el momento, y si has participado, pues sigue adelante y vamos a seguir creciendo juntos en nuestra experiencia con el Señor. Dios les bendiga. Yo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Yo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. No hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Y yo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Jesús, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres santo, santo, eres santo, santo, eres santo, santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Tú eres santo, santo, eres santo, santo, eres santo, santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Y yo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Y yo quiero estar donde tú estás,